Vamos a presentar ahora al doctor Pedro Ojeda, representante de la SEAIC. Pedro, te damos la palabra. En esta mesa sobre asma, en la que yo participo como alergólogo y aportando el punto de vista de la especialidad de alergología, me gustaría introducir mi participación con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene la alergia en el asma? Pues debemos considerar que la alergia es muy importante en el asma si nos atenemos a los datos epidemiológicos. Y los datos epidemiológicos nos dicen que, al menos en la infancia y hasta más o menos la adolescencia, 8 de cada 10 personas que tienen asma, la causa de su asma va a ser por una alergia, es decir, porque estén respirando algún factor alergénico ambiental al que están sensibilizados, y esa exposición a ese factor ambiental y esa sensibilización induce una inflamación alérgica de su vía respiratoria. No olvidemos, por otro lado, que la vía respiratoria empieza en la punta de la nariz, no solamente son los bronquios, sino que empieza en la punta de la nariz, y hablaremos también del binomio rinitis-asma un poquito más adelante. Si nos vamos a edades un poco más avanzadas en la vida, pues ya ese factor o esa participación de la alergia en el asma se va diluyendo un poco, pero no tanto, porque más o menos entre 4 y 5 de cada 10 personas que tienen asma en la época adulta, también su asma es debida a un factor alergénico. No olvidemos que el asma, que aunque suele empezar en la infancia cuando es de tipo alérgico, pero tenemos cada vez más pacientes o personas que empiezan con su asma en edades más avanzadas de la vida adulta, y no es raro hoy en día encontrar personas de edades de 50, 60 años que debutan con un asma de tipo alérgico, sobre todo a lo mejor por pólenes, dado la intensa densidad de exposición polínica que estamos teniendo. Sin embargo, se produce una paradoja. Si revisamos los estudios alergológica, que son estudios epidemiológicos que realiza cada cierto tiempo la Sociedad Española de Alergia, y que se han hecho 3 ediciones, la primera en el 1992, la segunda en 2005 y la más reciente en 2015. Estos estudios lo que miran es por qué consultan las personas en los servicios de alergia. Vemos que en el estudio de 1992 la primera causa de consulta era la rinitis alérgica, en el 2005 sigue siendo la primera causa y subiendo, y en el 2015 sigue siendo la primera causa y subiendo, situándose casi en un 60% de las consultas de alergia. Sin embargo, existe, como digo, la paradoja de que en el estudio de 1992 el asma representaba en torno a un 48%, es decir, casi la mitad de las consultas, de las peticiones de consultas a alergia. En 2005 había bajado al 30 y tantos %, y es que en 2015 estamos en el 28%. ¿Y es que el asma está bajando su incidencia en la población general? Pues no, tampoco ocurre eso. Si vemos los estudios epidemiológicos a nivel global, podríamos decir que en los países del ámbito occidental más o menos la tasa de incidencia de asma está sostenida, es decir, hemos tenido en la segunda década del siglo XX una subida bastante llamativa, pero luego estamos estabilizados. Entonces, ¿por qué en las consultas de alergia está disminuyendo la tasa de consultación por asma? Pues yo creo, y ahí tenemos que hacer una advertencia, y es que posiblemente los pacientes no se están derivando adecuadamente al alergólogo o se están quedando en el ámbito de atención primaria. No digo que esto sea malo, ¿vale? No estoy haciendo una crítica de que el paciente esté manejado en atención primaria, sino que digo que todo paciente con asma, y sobre todo que debuta con asma, debería tener una atención alergológica. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, en una gran proporción de esos pacientes va a haber una causa alérgica de su asma, y que puede ser una causa tratable. Porque luego pasaremos a la segunda parte, que es un poco la parte del tratamiento del asma desde el punto de vista de la alergología. Con los avances de la tecnología en las ciencias biológicas, en medicina en concreto, también se ha avanzado mucho en las herramientas diagnósticas en alergología. Hasta hace poco tiempo, y de hecho sigue siendo una de las herramientas fundamentales del alergólogo,
El diagnóstico de alergia y de asma se basaba, aparte de las pruebas de función respiratoria, como las espirometrías, test de broncodilatación o pruebas de hiperreactividad bronquial, pero para conocer la causa alérgica se basaba en las famosas pruebas de alergia de punción de distintos alérgenos en el brazo. Como he dicho, los avances en la tecnología han permitido ir conociendo en mayor profundidad las características de los alérgenos y sabemos que lo que produce alergia no es, por ejemplo, todo el polen en concreto o un ácaro entero en concreto o el pelo del animal en concreto, sino que sabemos que son proteínas concretas de ese polen, de ese ácaro o de ese epitelio de animal o de ese hongo que está en el ambiente, y tenemos técnicas diagnósticas, que es lo que denominamos el diagnóstico molecular, que nos permiten conocer a qué proteína concreta está respondiendo el sistema inmunitario, los anticuerpos de alergia de ese individuo. ¿Esto qué nos permite? Pues evidentemente también nos permite afinar mucho más en el diagnóstico y el tratamiento que vamos a aplicar a esos pacientes. Sabéis que una de las herramientas también importantes que utilizamos en el tratamiento de las enfermedades alérgicas son las vacunas de alergia. Antes, pues a lo mejor a un paciente que tenía una positividad a los ácaros del polvo de la casa o a un polen en concreto o a varios pólenes, se le ponía una vacuna con una composición de ese ácaro o de ese polen, etc. Con el diagnóstico molecular lo que hemos aprendido es que no todos los pacientes que tienen una prueba positiva a los ácaros o una prueba positiva a los pólenes o una prueba positiva al epitelio del perro, por decirlo, por dar algunos ejemplos, van a responder adecuadamente a esa vacuna. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen sensibilización a proteínas que no están adecuadamente representadas en el extracto de la vacuna y esa vacuna no va a hacer el efecto. Entonces, estos avances son los que se están produciendo en el diagnóstico alergológico, es decir, con el diagnóstico molecular podemos afinar mucho más en el perfil de sensibilización de ese individuo para luego hacer un traje a medida o mucho más a medida de lo que hacíamos antes, es decir, cuando nos planteamos poner una vacuna de alergia, hacer un traje mucho más a medida. Con esto ya nos vamos adentrando en la parte de tratamiento. Para los alergólogos, el asma, en esa vertiente de que puede tener una causa alérgica, se basa, o su tratamiento se basa en tres aspectos fundamentales. Al igual que cualquier otro médico o cualquier otro especialista, desde luego nos basamos mucho en el tratamiento farmacológico, los medicamentos, ¿vale? Pues ya sea en forma de inhalador o ya sea en forma de tabletas, comprimidos, etcétera, pero es la parte fundamental del tratamiento que nos va a ayudar a tener un control de la inflamación en los bronquios, un control de los síntomas de la persona que tiene asma, ¿vale? Para que esa persona no vea mermada su calidad de vida y pueda hacer, en la medida de lo posible, su actividad normal sin ningún tipo de impedimento. Y para eso también es importante que el paciente entienda por qué se usan los medicamentos, qué efecto tiene cada medicamento y cómo los debe usar, ¿vale? Y eso es importante que las personas y todo paciente que se les prescribe un tratamiento de asma sepa la finalidad de ese tratamiento y cómo usarlo. Pero también tenemos esa otra vertiente, es decir, damos un paso más allá, ¿vale? Y decimos, bueno, pues si el asma tiene una causa, ¿por qué no vamos a tratar la causa? ¿Por qué en vez de quedarnos en ese primer paso, en ese primer escalón de solamente tratar el síntoma, pues hombre, vamos a dar un paso más y vamos a intentar tratar la causa? Yo, la verdad es que a las personas que me consultan por asma o por enfermedades alérgicas, yo el símil que les pongo es muy sencillo, es decir, vamos a suponer que yo me voy a hacer una marcha, el Camino de Santiago, por ejemplo, y el primer día ya se me mete un clavo en la bota que me hace protusión ahí en la suela y acabo la etapa y me duele el talón. Bueno, pues yo puedo tomarme un ibuprofeno, por ejemplo, un analgésico, y al día siguiente seguir caminando con el clavo metido en la bota y posiblemente, como me seguirá doliendo, voy a necesitar más dosis de analgésico. Bueno, esa es una opción, es decir, según aumenta la gravedad de la enfermedad, ir subiendo dosis o necesidad de medicación. La otra posibilidad es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a la bota, vamos a intentar sacar ese clavo o vamos a intentar
pulir esa producción que está produciendo ese clavo en la bota, que es un poco el enfoque este de vamos a ir a averiguar cuál es la causa del asma y vamos a intentar poner un tratamiento para la causa. Para eso está el alergólogo, es decir, ¿por qué este niño, por qué este joven, por qué este adulto está teniendo asma? Si es que hay una causa externa que está induciendo esos síntomas de asma y esa inflamación alérgica de los bronquios, y entonces, una vez reconocida la causa, vamos a ver qué tratamientos o qué opciones de mejora tenemos, que puede ser desde la propia evitación alergénica, es decir, intentar no exponerme a lo que me produce alergia, y cuando eso no es posible, pues si tenemos tratamientos de inmunoterapia, es decir, de vacunas de alergia, que nos permitan controlar o modificar o reeducar, que es lo que podemos decir que hace el efecto de la vacuna de alergia, si tenemos esa opción de tratamiento de reeducación de la respuesta del sistema inmunitario, pues vamos a emplearlo, ¿vale? Porque al final el resultado que vamos a obtener con ese tratamiento enfocado a la causa va a ser mucho mejor que el tratamiento simplemente enfocado a medicación. Y de ahí viene un poco mi reivindicación primera que hice al principio de mi intervención, que creo que no se están derivando adecuadamente los pacientes con enfermedades alérgicas respiratorias al especialista de alergias. Se están quedando muchos de ellos en atención primaria. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy buenos medicamentos que nos controlan muy bien los síntomas, nos controlan bien la inflamación, pero el paciente no está teniendo un diagnóstico de por qué le está pasando eso. Y entonces estamos cronificando las enfermedades, es decir, estamos haciendo que esa enfermedad, que podría corregirse, a lo mejor detenerse y evitar a lo mejor que una rinitis se nos convierta en asma, estamos dejando pasar esa ventana de oportunidad de ir a controlar la causa y se nos están cronificando esos pacientes. Entonces, yo ahí lo que reivindico es que en el tratamiento del asma, en todo paciente que tenga asma, que por favor se haga una derivación al especialista o que ese paciente de motu propio consulte con un especialista en alergia para averiguar si su asma y su rinitis tienen una causa de tipo alérgico. Y ya para cerrar, he mencionado antes también el binomio rinitis-asma, decía que la vía respiratoria empieza en la punta de la nariz, ¿vale? Y que acaba en los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Pues porque ya desde hace muchos años ya hay documentos de guía de práctica clínica que se enfocan en esto. Lo que se dice es que una rinitis alérgica puede ser el debut de un asma, es decir, y de hecho se sabe que entre 4 y 5 de cada 10 personas que tienen rinitis alérgica, esa rinitis puede progresar a un asma de tipo alérgico. Con lo cual, sí, a los pacientes con rinitis alérgica, sobre todo aquellos que tienen una rinitis más persistente o mal controlada con medicación, también les ofrecemos la oportunidad de tener un diagnóstico alergológico, pues posiblemente en muchos de esos pacientes podremos evitar esa progresión hacia el asma. Como dije ya en la inauguración del Congreso, el tratamiento del asma, el manejo del asma es multidisciplinar. El alergólogo no es más que una pieza en todo este equipo multidisciplinar de médico, farmacéutico, médico especialista, enfermería, fisioterapia respiratoria, el propio paciente, pero no olvidemos que es una pieza muy importante para intentar averiguar si esa causa, o sea, si ese asma tiene una causa tratable. Y por mi parte no quería deciros nada más, simplemente que consultéis a vuestro alergólogo. Acabamos de oír a todos los implicados en el cuidado de los pacientes con asma. Evidentemente, en el centro están los pacientes, es lo que más tiene que importar. El resto de implicados tenemos que escuchar muy bien a los pacientes, porque lo que tenemos que conseguir es sus objetivos, y sus objetivos evidentemente son hacer una vida normal, o al menos, si no es posible esto, tener la mejor calidad posible. Me gustaría hacer hincapié en un factor muy importante del control de la enfermedad, que es la cesión terapéutica. Sabemos que un porcentaje altísimo de pacientes no cumplen con el tratamiento. Los médicos normalmente tendemos a echar la culpa al propio paciente. Evidentemente, el paciente es autónomo y si no quiere cumplir, no cumple.
pero depende también muchísimo de la actitud nuestra. Nosotros tenemos que utilizar estrategias para fomentar el cumplimiento, primero motivándolos, después enseñándoles conocimientos sobre la enfermedad y todas las habilidades que necesitan para cumplir con el tratamiento, como es usar el dispositivo de inhalación correctamente, saber cómo pueden evitar los desencadenantes que sean y además saber cuándo están bien y cuándo no están bien, que el paciente sepa cuándo está bien y cuándo no está bien y que sepa actuar en caso de deterioro de la enfermedad. Bueno, pues ya sin más clausuramos esta mesa dando las gracias evidentemente a todos los que participaron. Muchas gracias.